es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Muy bien, qué gusto que pueda acompañarnos para esta enseñanza de la cuarta confesión de la sangre de Jesús. Por su sangre ya he sido justificado. Le damos la bienvenida a cada líder espiritual de su hogar,
Creo que Dios le está levantando, creo que Dios le está capacitando para ser ese sacerdote para su casa, ¿verdad? Aún también para esas mujeres que están al frente de su casa. Recuerde que Dios la ha puesto, que Dios la ha capacitado, que Dios le ha dado sabiduría, autoridad para dirigir a su familia, para dirigir a sus generaciones. Así que mi oración en esta hora es que la palabra pueda ser clara, pueda ser entendible, que pueda recibirla y que la pueda entregar con poder para sus seres queridos. Por su sangre ya he sido justificado, es el tema para esta tarde. Romanos capítulo 3, versículo 21 al versículo 26. Voy a leer, dice así la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es por la fe de Jesús. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de la justificación. Para entender esta palabra justificación, necesitamos imaginarnos que estamos en un juzgado de la corte judicial. Y en ese juzgado hay un juez justo. En este caso es Dios. Dios es el juez. Hay un acusado. El acusado somos nosotros. Hay un abogado defensor. Ese abogado defensor se llama Jesucristo. Y hay un acusador, que es el diablo. Entonces todos los elementos de la corte, y usted imagine que está en esa corte, todo está en contra nuestra. La evidencia nos condena. Hay una lista, hay evidencia de todos los pecados, de todas las maldades que hemos cometido, y no hay manera de demostrar que no lo hicimos. Somos culpables, somos responsables de esos delitos y por lo tanto merecemos ser castigados. Y entonces ocurre un milagro. Cuando todo apunta a que vamos a ser condenados, que vamos a ser castigados, ocurre un milagro. El juez justo, Dios, nos declara inocentes, libres de pecado. Y eso sorprende, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo. Dice la Biblia que Él no tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios no puede decir a un culpable que es inocente. Entonces, la pregunta y el tema de la justificación, que es lo que vamos a hablar hoy, es ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo es que el Dios justo, en vez de condenarnos, nos declara inocentes, libres de culpa? Y vamos a estudiar la doctrina de la justificación por la fe. Lo primero es la condición espiritual de todos los hombres. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara, es directa. Todos los seres humanos hemos pecado, hemos fallado, no hemos sido obedientes a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, por haber fallado, por haber errado, somos destituidos, que quiere decir, hemos sido privados, no podemos alcanzar la gloria de Dios. Y eso nos recuerda a la historia del jardín del Edén,
cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos, fueron sacados de la presencia de Dios. Ya no podían regresar al huerto del Edén. De hecho, había un ángel con una espada de fuego que cuidaba, que estaba ahí guardando los límites del Edén. Y si el ser humano pecador quería entrar, entonces merecía el castigo, merecía la muerte. Todos los seres humanos estamos separados. No tenemos acceso a la presencia de Dios. Nuestro pecado nos ha apartado, nos ha alejado de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte, dice así: porque la paga del pecado es muerte. El resultado de nuestro pecado, la consecuencia de nuestro pecado es la muerte, pero no solamente es una muerte física. Recuerde que Dios le dijo a Adán: el día que comas de esa fruta prohibida, vas a morir. Y el día que Adán comió y Eva comieron, no murieron físicamente, pero en ese momento murieron espiritualmente. Hay dos tipos de muerte. El pecado produce dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tremendo, ¿eh? La muerte segunda es más grave que la muerte física, la muerte espiritual. Porque la muerte espiritual es como el inicio de algo mejor para los creyentes o de algo peor para los no creyentes. Dice que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es un lugar de tormento eterno. Así que la paga del pecado produce muerte, tanto muerte natural como muerte espiritual, condenación, castigo. Ese es el resultado del pecado de nosotros los seres humanos. Y Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es imposible salvarnos con nuestro propio esfuerzo. Algunas personas tratan de justificarse delante de Dios haciendo cosas buenas, portándose bien, tratando de hacer cosas correctas, pensando que algún día eso le va a contar a su favor. Pero la Biblia dice que por las obras de la ley, por el esfuerzo humano, por las cosas buenas que nosotros hacemos, dice, ningún ser humano será declarado inocente, será declarado sin culpa delante de Dios. Entonces, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Estamos perdidos, esa es la palabra que se usa, que Jesús usa. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No había esperanza para nosotros. No había forma humana de poder tener acceso a la gloria de Dios. Habíamos quedado fuera, destituidos a causa del pecado y merecíamos el castigo, la condenación, la separación eterna con Dios. Lo segundo que quiero compartir es el intercambio que ocurrió en la cruz. Y ahí es donde entra la doctrina de la justificación. Yo le pido que sigan atentamente los versículos que vamos a hablar, porque ahí descansa la seguridad de nuestra salvación. El intercambio que ocurrió en la cruz. Romanos capítulo 3,
del 24 al 26. Dice así, escuchen, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz hubo un intercambio. Este pasaje dice que la justificación es gratuita, es decir, no tiene ningún costo. Es un regalo, es un don. Que Dios nos declara inocentes, que Dios nos dice que no tenemos culpa, que no merecemos el castigo. Es un regalo, un regalo. No cuesta. Y es debido a la bondad o a la misericordia de Dios. Entonces la justificación es un regalo. El que Dios diga, hijo, tú eres inocente, hijo, a ti, tú no mereces castigo, tú no vas a ser condenado, tú no mereces la segunda muerte, es un regalo. Hay que tenerlo presente. No es algo que ganamos, no es algo que logramos. Es un regalo que Dios nos ofrece gratuitamente. Pero ese regalo le costó a alguien. Para nosotros se nos ofrece gratis. Pero ese regalo, alguien pagó por ese regalo. Romanos capítulo 5, 8 y 9 dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ese regalo tuvo un costo muy alto. El precio que se pagó por ese regalo que nos ofrecen fue la sangre preciosa de Jesús. Que Él derramó su vida en la cruz, dio su vida por nosotros. Que Él sufrió el castigo. Por eso dice que hubo un intercambio en la cruz. Nosotros éramos pecadores. Nosotros merecíamos el castigo, pero Jesús sufrió ese castigo. Jesús padeció en su cuerpo, derramó su sangre para que ahora ese regalo pueda ser ofrecido a nosotros. Entonces, ese regalo tuvo un precio muy grande. Dios nos demuestra su amor a través de dar a su Hijo, de ofrecer a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21, dice así: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué nos dice ese versículo? Jesús era justo. Él obedeció perfectamente toda la ley de Dios. Él nunca cometió maldad. Él nunca ofendió la ley de Dios. Él la cumplió perfectamente. Él era justo, era inocente. Pero dice la Biblia que Él, que nunca conoció el pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Dios tomó nuestros pecados y lo puso, lo cargó sobre Jesús. Pero no solamente Jesús llevó nuestro pecado. Esa parte ya la hemos estudiado, ¿verdad? Que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
Pero también dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso es que en la cruz hubo un intercambio. Dios tomó nuestro pecado y se lo puso a Jesús, y Jesús pagó por ese pecado. Pero también Dios tomó la justicia, la perfección de Jesús y nos los puso a nosotros. Y esa parte es, Pablo dice, es un misterio escondido. La salvación por la gracia. No solamente Dios cargó nuestro pecado en Jesús, sino Dios tomó la justicia, la perfección de Jesús y nos las puso a nosotros. Ahora, obviamente nosotros no merecíamos eso. Nosotros no éramos dignos, pero dice, en eso consiste el amor de Dios. Y es importante entender eso. Cuán grande es el amor de Dios, que entregó a su Hijo por nosotros y que tomó la justicia de Jesús y ahora nos las ofrece gratuitamente, nos las da por su favor, por su bondad y por su misericordia. Así que nuestro pecado es transferido a Cristo y la justicia de Cristo es transferida a nosotros. Quiero leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Este versículo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, escuche la palabra. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo a Dios. Escuche eso. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la cruz? Nuestro pecado, nuestras maldades es transferida a Jesús. Y la justicia de Jesús es puesta sobre nosotros. Entonces, ahora cuando Dios nos ve, ya no nos ve con nuestras maldades, con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, con nuestras iniquidades. Cuando Dios nos ve con la perfección de Cristo. Por eso ahora podemos entrar a la presencia de Dios. Recuerde que el pecador está destituido, pero la persona que ha sido justificada puede entrar con confianza, puede entrar con libertad a la presencia de Dios. Dios lo acepta, Dios lo recibe, Dios lo escucha, Dios lo atiende. Es más, somos sus hijos y somos sus herederos. A través de la justificación de Cristo que es transmitida a nosotros, tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Qué inmensa es la gracia de Dios hacia nosotros. Realmente cuesta mucho entender en nuestra mente humana el amor tan inmenso de Dios y la forma como Él planeó para justificarnos y hacer posible que tú y yo hoy podamos acercarnos hasta su trono, sin temor a ser rechazados, sin temor a ser condenados, sin temor a ser ejecutados. Él nos recibe a través de la justicia que Cristo nos ha entregado. Y lo tercero que quiero compartir, porque quizá tu pregunta es, bueno, si en la cruz hubo ese intercambio, entonces ya estuvo. No, hay algo que tenemos que hacer. Y con eso quiero terminar esta exposición de la palabra. Para ser justificados, para que esa justicia de Cristo sea puesta sobre mí, necesitamos creer, recibir a Jesús como nuestro Salvador. Romanos capítulo 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser justificados? Ya vimos que Cristo cargó nuestro pecado y ya vimos que Dios nos ofrece gratuitamente la justificación de Cristo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos recibir esa justificación. Aquí dice la Biblia que Dios puso a Jesús como propiciación. Esa palabra propiciación quiere decir una ofrenda que fue sacrificada para el perdón de mis pecados. ¿Recuerdan cuando estudiamos los sacrificios del Antiguo Testamento? Que el ser humano ponía su mano sobre la cabeza de un animal inocente que confesaba sus pecados y los pecados se cargaban sobre el animal y después al animal lo degollaban. Él moría en lugar del ser humano. Propiciación quiere decir esa, una ofrenda que fue sacrificada para que yo sea perdonado. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo aceptar, debo de creer que la muerte en la cruz de Jesús es el único medio por el cual puedo ser aceptado delante de Dios. Eso es lo que tengo que creer y aceptar. Yo tengo que decir, Señor Jesús, tú fuiste entregado en sacrificio para perdón de mis pecados. Tú fuiste la ofrenda propiciatoria para que mis pecados sean perdonados. Y ahora yo acepto tu sacrificio. Yo pongo mi confianza en tu muerte en la cruz y creo que tu sangre derramada perdona, limpia mis maldades, mis pecados y mis rebeliones. En el momento que yo acepto, que yo confío que esa muerte en la cruz es la que pagó por mis pecados, es entonces que ocurre el milagro de la justificación. Romanos capítulo 4, versículo del 3 al versículo 5, dice así. Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, o sea, al que lo quiere hacer por obras, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Recuerde que la salvación no es por obras. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿qué es lo que debo de creer? Número 1, debo de creer que la muerte de Jesús en la cruz es la ofrenda propiciatoria. Ahí Él pagó todos mis pecados y a través de su sangre yo soy perdonado. Todos mis pecados han sido perdonados. Ese es lo primero que debo creer. Y lo segundo que debo de creer es que ahora Dios me ofrece gratuitamente la justificación. La justicia de Cristo. Dios dice, hijo, te entrego un regalo, la justicia de mi hijo. Y yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que dar un paso de fe y decir, Señor, recibo la justificación. Recibo ese veredicto, ese decreto como juez que tú haces, que yo soy limpio de pecado, que yo ya no tengo culpa, que yo ya no tengo condenación, que a través de la sangre de Jesucristo ya he sido justificado. El debo de creer es una confianza plena. Dice acá de Abraham,
Abraham le creyó a Dios. Fíjese, Abraham, ¿qué creyó Abraham? Abraham creyó que Dios le iba a dar un hijo, que a pesar que él tenía casi 100 años, que a pesar que ya estaba muy viejito, que a pesar que su esposa tenía 90 años, que era estéril, que ya estaba en la menopausia, que humanamente era imposible tener un bebé, dice, él le creyó a Dios, creyó a la palabra que Dios le dio. Dice, y al creerle a la palabra de Dios, él fue justificado. Es lo mismo para nosotros. Cuando yo reconozco que Jesús murió en la cruz y entonces le creo a Dios, que Dios me dice, tengo este regalo para ti, la justificación por medio de la sangre de mí. Yo le creo a Dios y digo, yo recibo, yo soy justificado. La justicia de Cristo está en mí. Ya no hay condenación. Ya no hay temor de la muerte ni de la segunda muerte. Ya puedo acercarme a ti con confianza. Yo tengo libre acceso porque cuando tú me ves con la justicia de Cristo. Ya no me ves con mi condición humana, sino me ves como si yo fuera Jesucristo. Eso es lo que debo de creer. Debo de recibir ese regalo. Recuerde que no es por obras, o sea, no se trata de hacer algo más. Aceptar que Jesús murió en la cruz por ti y que su sangre pagó por todos tus pecados. Y recibir el regalo que Dios te da de la justificación. Que ahora, cuando Él te ve como si nunca hubieras pecado. Con la perfección de Jesucristo. No dejes que la duda entre en tu corazón. El enemigo va a tratar de que tú recuerdes el pasado. Hay muchas personas que luchan con esto porque dicen, es que yo no soy digno, Dios no me escucha. Y dice, usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí. O sea, porque ellos no han aceptado, no han creído, no han recibido el regalo de la justificación. Cuando nos presentamos delante de Dios, Dios no mira a Abelardo. Porque si fuera así, pues no me recibiría. Cuando yo me presento delante de Dios, Dios me ve como si yo fuera Cristo. Con la justicia de Cristo. Entonces Dios me deja pasar. Adelante, hijo. Bienvenido. Por eso Pablo dice que ahora podemos llamarle a Dios papito. Plena confianza. Porque Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Ahora soy hijo. Ahora soy heredero. Tengo herencia. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz, ahora también es para mí a través de la fe. Recuerde que la justificación se obtiene a través de la fe. Y que hoy el Espíritu Santo pueda iluminar tu corazón para entender el concepto de la justificación. Y que ya no permitas que la culpa, la condenación, llene tu vida y te impida acercarte con confianza a Jesús. Porque Él fue la propiciación. Él murió por nosotros para acercarnos a Dios. Ahora podemos entrar a través de su justicia. Así que yo hoy pido que tú puedas repetir conmigo la cuarta confesión de la sangre de Jesús. Y que repitas conmigo, por la sangre de Jesús he sido justificado. Y Dios me ve como si nunca hubiere pecado. Quiero orar por ti y pido que cierres tus ojos. Padre, hoy oro para que esta verdad maravillosa
sea sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos que la están recibiendo. Hoy creemos con plena seguridad que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, que tú derramaste tu sangre para pagar el precio por nuestro rescate. Y ahora el Padre nos ofrece gratuitamente la justificación. La recibimos, la aceptamos, la creemos, no por nuestros méritos, no por lo que hacemos o somos. Entendemos que es un regalo de gracia a través de Jesucristo. Ponemos nuestra confianza en esa promesa de la Escritura, que a través de Cristo somos justificados por medio de la fe. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te dé sabiduría para poder enseñar y ministrar esta palabra a tu familia. Y si hay alguien en tu familia que aún no ha recibido a Cristo, que si hay algún invitado que hoy Dios lleve a tu célula familiar, que lo puedan guiar a recibir a Cristo, a poner su confianza, a poner su fe en Jesús que murió en la cruz y a recibir la justificación que Cristo ofrece. Muy bien, seguimos en oración. Recuerde que en estos días se supone que es la etapa más crítica de la epidemia en nuestro país. Y no dejemos de orar, no desmayemos en la oración. Por favor, necesitamos redoblar nuestras oraciones. No vamos a desmayar hasta que México esté ya libre de esta pandemia. Que la sangre de Jesús es la que anula toda esta enfermedad que tanto dolor y tristeza está causando en los seres humanos. Les recuerdo que este domingo celebramos el Día de la Madre y invitamos que en cada familia se celebre el Día de la Madre, que le pidan a los hijos que preparen algunas palabras, un poema, algo especial para honrar a las mamás. Creo que aún el mensaje que vamos a tener el domingo va a ser alusivo al Día de las Madres y que podamos celebrarlo en familia. Es una bendición que poder tener a mamá con nosotros. Así que celebraremos el Día de la Madre este domingo y que su familia esté preparada para honrar a mamá. Y también le agradezco a los que han seguido apoyando para el Banco de Alimentos. Gracias a Dios hasta ahora, cada petición que se ha hecho se ha podido atender. Cada que alguna familia necesita ayuda, hemos podido darle la ayuda. Gracias por su generosidad. Y sigámoslo haciendo. Recuerde que el que da, le será dado también. Y que si usted sigue sembrando con amor, Dios lo tomará en cuenta y le bendecirá. Nos vemos el domingo para celebrar juntos el Día de la Madre. Dios le bendiga. Buena semana.
Señor.